Buenas noches, mi nombre es María Camila Nao Zapata, estudiante de la especialización de intervenciones psicosociales en contexto de trabajo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, sede virtual. El día de hoy hablaremos de la revisión de resultados sobre el análisis de datos de la batería de riesgo psicosocial. Esta batería de riesgo psicosocial fue aplicada a 14 trabajadores del sector productivo lechero con el fin de identificar cuáles eran los principales factores de riesgo y su relación con el estrés y el bienestar laboral. Como objetivo general de este trabajo, se planteó identificar el nivel de riesgo intra y extralaboral presente en la población evaluada mediante la aplicación de los cuestionarios de factor de riesgo psicosocial. La metodología utilizada fue un método de investigación mixta con una muestra de 14 trabajadores. Los instrumentos aplicados fueron cuestionarios como el cuestionario de factor de riesgo psicosocial extralaboral y el cuestionario de factor de riesgo psicosocial intralaboral y el cuestionario de información sociodemográfica. Las variables a analizar en esta presentación son las demandas de trabajo, controles del trabajo, liderazgo y las relaciones sociales del trabajo y las recompensas. Esta información fue recolectada y se basó en la construcción de esta misma eh, de la batería de riesgo psicosocial, un instrumento para la evaluación de factores de riesgo psicosocial empleada por el Ministerio de Protección Social y la Universidad Pontificia Javeriana. Tenemos entonces la distribución de la población, número de trabajadores al que se les aplicó la batería de riesgo psicosocial de la forma B, que la forma B se entiende por ese personal que es operativo y auxiliar. La clasificación y la interpretación para los resultados y la interpretación de la información se interpreta que a mayor puntaje obtenido, mayor el riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral y se categoriza según los niveles de riesgo, sin riesgo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto. El análisis de datos sociodemográficos, entonces tenemos que de la muestra, el 64,28% de la población es de sexo masculino, el 35,71% de la población es personal femenino. Tenemos que el 50% de la población está ubicado en un rango de edad entre 18 y 31 años de edad, que el 60% de la población, su estado civil es soltero y que el 71,43% del personal entrevistado es bachiller, que del total de la población, de los 14 trabajadores, 9 de ellos viven en casa propia, 3 en arrendada y 2 en familiar. Y que el estrato en el que viven está entre estrato 3 y estrato 4. Tenemos también que el 35,71% de los trabajadores tienen al menos dos personas que dependen económicamente de él. El cargo de las personas encuestadas es auxiliares u operarios. Tenemos que de esa población, la mayoría está ubicada entre un rango de antigüedad de 1 a 5 años en la empresa, que el tipo de salario es quincenal y que el tipo de contrato para 13 de los trabajadores es a término indefinido y uno que es temporal a un año. Y tenemos que estas personitas eh, laboran entre 8 y 10 horas diarias. Acá encontramos los resultados generales de la aplicación de la batería, donde podemos observar varios ítems, dominaciones en niveles muy altos o altos de riesgo psicosocial. Acá tenemos entonces
que del total de la muestra, el 71,43% de la población está en niveles altos o muy altos en el dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, que el 50% está en niveles altos o muy altos en el dominio sobre el control de trabajo. Y que el 50% está en niveles altos o muy altos en las demandas del trabajo. Y el 74,29% está en niveles altos o muy altos en el dominio de recompensa. Eso nos da unos datos de riesgo psicosocial intralaboral, el 71,43% de la población, y riesgo extralaboral en niveles altos o muy altos del 57,14%, y que en niveles de estrés en un rango de 8 muy alto, tenemos el 64,29% de la población. Según esos datos, el análisis cualitativo que podemos hacer de ellos es que a nivel de liderazgo y de relaciones en el trabajo, se muestra un nivel de riesgo muy alto con oportunidades de mejora en aspectos como características del liderazgo, relaciones sociales en el trabajo y retroalimentación del desempeño. Eso indica que existe cierta percepción negativa, de comunicación limitada o poco clara entre los supervisores y los trabajadores. En control sobre el trabajo, entonces ubicamos también en un riesgo alto, lo que refleja que existe baja claridad del rol, buena percepción en las oportunidades de capacitación o la participación, el desarrollo de otra parte, la dimensión del control o la autonomía sobre el trabajo, sin llegar a consolidarse completamente dentro del personal evaluado. Las demandas del trabajo. Los resultados muestran niveles de riesgo alto con niveles de riesgos identificados en la influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral. El riesgo medio, condiciones que presentan cuando se exige tiempo y esfuerzo que hace un individuo a su trabajo e impacta su vida extralaboral. Y recompensas de dominio, también está en riesgo alto, comprende diversos tipos de retribución, puede ser financiera, de estima, de comprensión psicológica, de reconocimiento. Y el estrés, de acuerdo a los resultados del nivel de estrés, es alto en todos los trabajadores en general, detonando que la cantidad de síntomas y frecuencia de presentaciones iniciativa de una respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Es importante tener presente que los síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención inmediata en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica. Muchísimas gracias.